Bé, doncs ara, després d'haver escoltat totes les impressions de l'Escamot Barrufet en terres manyes, tenim l'honor de poder comptar amb el que va ser el campió d'aquest Battle for Zaragoza, el gran Alejandro Evia. Muy buenas, señor Evia, y bienvenido a Crónicas de Chandrila. Un honor tenerte aquí entre nosotros. Muy buenas, Primero muchas de gracias por la todo, invitación. sí, sí, y será para ti que nos cuentes un poquito quién es Evia dentro del universo Star Wars Unlimited, de dónde vienes, un poquito, cuéntanos un poco. Ujú. Bueno, pues yo, bueno, de TCGs, sobre todo, este no es mi primer TCG, que eso pasa a mucha gente que con Star Wars Unlimited ha jugado básicamente a este. Yo no, yo he jugado Magic durante muchos años, como desde 2010, 2011 hasta prácticamente la pandemia. El tema es que, bueno, dejé Magic porque, bueno, las cosas que estaba haciendo la empresa, pues no me terminó de gustar, cómo trataba a los jugadores y tal. Entonces dejé Magic por completo. Y desde entonces me había quedado sin ningún TCG hasta que salió Star Wars Unlimited. Lo único que había competido era básicamente Magic. Bueno, cuando era pequeño ajedrez. Y luego hay un juego de mesa que a lo mejor, bueno, no sé si conocéis vosotros, pero que se llama Aristella, que ese es el otro juego que estuve compitiendo durante muchísimos años. De ese quedé Bajadur, que para que lo entendáis es como Vaporelo, hoy Vaporelo, ese juego de mesa, que era básicamente como los del tenis, de pues quien tiene más elo está primero del mundo, quien tiene segundo más elo es el segundo del mundo. Y yo en cada temporada se reseteaba el elo, pues de Aristella quedé el primero de ese juego durante un año. Joder. Y luego ya Aristella cerró. Bueno, no cerró, sino que no tuvo tanto éxito en América, entonces la empresa dejó de promocionarlo. Ahora, el año que viene van a sacar una segunda versión de Aristella, entonces casi seguro que me meteré. Y el tema es que estábamos nuestros amigos y yo decidiendo, pues queríamos un TCG, un TCG, un TCG, un TCG, un TCG. Salió Flesh and Blood en el que unos amigos míos se metieron, yo no me metí porque no me molaba nada. Y ya cuando salió el TCG de Star Wars, pues era como el juego indicado. No os he contado la historia. Bueno, yo me iba a meter a Destiny. ¿Vosotros jugasteis Destiny? Yo muy poco, A Xavi tope. y los demás del Escamot sí que le metieron caña. Vale, pues yo me iba a meter a Destiny. Yo estaba tan quemado de Magic, de la empresa y de muchas veces de la comunidad, porque yo jugaba competitivo, pero tú sabías, has visto que yo juego competitivo, pero yo estoy de coñas en la partida. Pero la gente de Magic, pues es súper rancia. El tema es que cuando vi la comunidad de esto, de Destiny, me pareció la leche. Era como una mezcla entre jugar un juego de cartas como Magic con la comunidad de Blood Bowl. O sea, era brutal. Entonces el tema es que, pues, cuando me iba a meter yo un jueves y me iba a comprar un montonazo de cosas y tal, había un mazo de Mace Windu que había que creo que ponerle como equipos y tal. Y digo, bueno, pues me pillo este que es súper fácil y ya está. Y un martes, 2 días antes de comprarme yo casi todo, anuncian que cierra Destiny. Entonces Wow. nos cabreamos todos porque queríamos ese juego básicamente por la comunidad. Y 3 o 4 años más tarde, pues sale este que nos encajaba perfectamente. Y nada, lo empecé a jugar desde el minuto uno. De hecho, lo empecé yo lo colecciono básicamente. No colecciono con pimpeos ni nada de eso, sino colecciono lo básico, 3 para poder jugarlo. Y lo intento coleccionar todo lo que puedo. Y nada, pues el primer set me compré un case, en el segundo me compré un case y en los otros no me he comprado, parte del set 3 no me he comprado cases, pero me he ido comprando las cartas sueltas y jugando un montón de sellados y draft y nada, y disfrutándolo un montón, la verdad. Qué Muy bien. bien. Vienes, tu comunidad es de Madrid, ¿no? Madrid, eso es. Eso te iba a Vale. preguntar. Y también te iba a decir que vaya suerte que al menos, o sea, la putada de que cerras en el Destiny, pero que te pilló justo antes de hacer la inversión y de entrar Sí. ahí con todo, ¿no? Sí, a un amigo no. Vaya. Un Hostia, amigo, una un amigo putada. lo pilló el lunes y cerró el martes. Wow. Eso. Dios, qué dolor. Pues sí, ¿Y la verdad que sí. qué te iba a preguntar? ¿Por qué elegiste el Star Wars Unlimited? ¿Era o sea, porque es de Star Wars o porque preveías que la comunidad de Destiny iba a venir en masa a este juego o por qué?
Las 2 cosas. Bueno, porque mis amigos y yo nos queríamos meter en Destiny, al final no pudimos y era como, jope, pues, porque además bueno, Xavi lo conocerá porque el cierre de Destiny fue muy inesperado y no entendía, y seguro que él lo sabe, Sí, que sí. de aquella época que no entendían por qué, porque era un juego que funcionaba genial. Entonces, una de las teorías por el que se cerró Destiny es que, a pesar de ir bien, no ganaban tanto dinero como el que deberían de ganar porque tenían que incluir dados en los sobres. Ujú. Entonces, la Mm, teoría principal era que en algún momento iba a sacar Fantasy Flight Games un TCG de Star Wars. Entonces, yo creo que era, vamos, yo creo que era la teoría más plausible, entonces, y es lo que ha pasado. Al final, cuando lo sacaron, pues todos los amigos dijimos: "Leches, el TCG que queríamos ya ha salido, le damos, ¿no? Le vamos a darle". Y bueno, dentro de mis amigos, yo soy el que más fuerte le ha dado porque, bueno, yo siempre a los juegos de cartas siempre se me dan muy bien. Yo, además, casi siempre me meto muy competitivo y el tema del juego, pues, tiene su encanto, porque es como un Hearthstone, mm, bueno, iba a decir bien hecho, no sé si es lo adecuado, pero como que, o sea, es un Hearthstone incluso aún más moderno, porque Hearthstone puede tener como 10 15 años, ¿no? ¿Puede ser? Y Sí, más o mm, menos. o sea, se ha adaptado, claro, ha cogido las cosas de los juegos de mesa más modernos de acciones alternas para que en ningún como no hay pila, por así decirlo, rollo, no puedo interactuar yo en tu turno, pues la mejor solución es acciones alternas para que sea, más interactivo, para que estés toda la partida despierto, de me va a tocar ya, tengo que pensar qué voy a hacer, tal, 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 y la verdad es que es un acierto, el juego va como un cañón y yo, vamos, ahora mismo, o sea, no puedo, el TCGs es el mejor juego al que he jugado, o a mí me lo parece. De juegos no, porque está Aristella, y Aristella es mi niño mimado, pero vamos. La verdad ya. que yo, como decías, yo es, por ejemplo, mi primer TCG y sí que es verdad que a mí, por ejemplo, sí que había visto alguna partida de Magic y se me hacía un poco aburrido, ¿no? Eso de que turnos eternos y tú teniendo que esperar y en este se agradece que sea mucho más dinámico de uno y todos los jugadores que vienen de todos los TCGs así lo señalan, ¿no? O sea que creo que es un gran acierto. Mm, Y bueno, hoy te hemos traído aquí, como ya hemos dicho anteriormente, porque tú eres el ganador del último Battle for Zaragoza. Así que, bueno, muchas felicidades. Ya me han dicho que te marcaste un pedazo de torneo allí. Y Me hice un submarino porque perdí la primera, me ganó un Yoda de rampeo y luego ya ahí gané todas. sí, hostia. el típico ¿Perdiste la submarino. primera? Hostia, eso no lo sabía. Perdí La la primera de todas la primera. perdiste ya. Sí, perdí la primera, cometí un error, o sea, mi rival tuvo suerte, pero es verdad que yo no jugué en torno a una jugada y porque cometí un error básicamente y palmé, Mm, fácil. La segunda, la verdad es que como una partida como muy densa tal y nos fuimos casi a turnos y me iba ganando 1-0 y la última tampoco me podía meter, entonces le concedí. Pero sí, sí, me pasó por encima un Yoda de rampeo. Hostia. Bueno, el típico submarino que siempre se dice y la verdad que muchas veces funciona. Creo que ese chaval que hizo Top 8, ¿no? El Yoda este de rampeo, creo que es ese. y yo creo que debía ser ese, por lo que dices, sí. Sí, sí, sí. Nada, me enseñó a jugar bastante bien, la verdad. Ya empezaste por todo lo alto, sí. Bueno, te quería hacer varias preguntas sobre el torneo en sí. Primero de todo, ¿qué te pareció el torneo de Premier? Porque es verdad que durante el fin de semana se hicieron bastantes torneos, Theology, Twin Suns, que no me salió el nombre. Pero bueno, contigo nos vamos a centrar en el de Premier, que es en el que tú ganaste. Primero de todo, eso, preguntarte qué te pareció el torneo y luego, si quieres, pasamos un poco a hablar del líder que llevaste y el mazo. Sí, bueno, a mí el torneo, a ver, yo para quien no me conozca, yo he ido prácticamente o sea, yo la Season 0 yo jugué, no pude jugar tanto como me gustaba porque estuve en Canadá por temas de trabajo el año pasado y también en Sevilla, entonces tampoco, y la temporada de PQs fue únicamente, creo que en febrero, marzo o algo así. O sea, no sé si en enero había PQs, pero prácticamente yo me los perdí. Entonces, yo me clasifiqué para el Mundial y he jugado al Galactic Championship, que casi hice día 3 quedé el 75. Y he jugado muchísimos PQs, he jugado a Galactic, he jugado Bilbao. Bilbao no jugué Premier, jugué sellado y he jugado al Battle. O sea, digamos que de los torneos gordos de España, el único que no he jugado fue el Battle del año pasado y el Infrefest.
Igual, el Infrefest porque no he podido ir. El Battle for Zaragoza, excluyendo el Galactic Championship, es el mejor torneo al que he ido, 100%. Joder. Yo a mí me parece el más divertido, me parece que es el más sano, es lo que representa la comunidad que era la de Destiny, que es tal cual eso. Es un torneo en el que puedes comer, en el que vamos, comer muy bien, en el que puedes beber entre rondas, en el que puedes beber durante rondas, en el que, en el que tienes 2 horas de descanso para comer, en el que puedes echarte una siesta después de comer y en el que después del torneo puedes de chill jugar más Star Wars o puedes jugar Commander o puedes jugar un juego de mesa. La verdad que Yo sí. fui de las personas que estuvo jugando no sé si lo visteis, al juego del Señor de los Anillos, Sí. el de Mm. Destino de la Comunidad. Pues El nuevo que han sacado. ese El que va con la un pepino. torre, ¿no? De Sauron y tal. Buah, Ese es tuyo, no era de Juan, ¿no? Ese era tuyo, lo trajiste tú. No lo traje yo, lo trajo un amigo, pero es este. Ah, Este es el vale. mejor este es el mejor juego que he comprado yo este año. le tengo el ojo echado. Pues es un pepino, es un poquito caro para lo que trae, pero vale cada puñetero euro. Yo tengo un amigo que es muy fan de Señor de los Anillos, que no le gustan a los juegos de mesa, y yo solamente por poder jugar con él, ya me merece la pena. Conozco a gente que sus hijos no son fans de Señor de los Anillos, a raíz de este juego se han empezado a preguntar por los libros. O sea, yo si fuese padre, si mi hijo empezase a meterse en el Señor de los Anillos por este juego, aunque jugase solamente con una partida ya valdría cada euro. Vale. Entonces, cómpratelo. Directamente. Mira, ahora que No, estamos no voy a hacer, no voy a en hacer, épocas no voy a navideñas, hacer más ya lo voy a publicidad. poner en la carta. Sí, no voy a hacer más publicidad del juego, pero vamos, porque no me pagan, pero que sepáis que es de todos los juegos que tengo yo de mesa, este año que me he comprado, es sin duda la mejor compra. Perdón, cuando has Em, dicho que era caro, que hablamos, ¿100 pavos? no, es un juego que vale 70 pavos, creo que puede ser, con Vale. descuento te lo puedes pillar en torno a 60, Ah, pues pero es aún. verdad que el juego, A pues, nivel tiene componentes, a lo mapa. mejor tampoco, ¿no? Vale. Claro, no tiene miniaturas, tiene meeples, Ah, vale, vale. es a lo que voy, claro. Pero, Vale. es un juego muy redondo, porque además tiene como un inserto hecho el juego para que te quepa todo, para que te quepa la torre montada y no tengas que perder ni un minuto en el despliegue. Y, vamos, yo no puedo parar de recomendarlo. Obviamente no es un juego para quemar, pero, y de estar jugando partidas todos los días, pero es un juego que te va a dar una experiencia de integración, de rollo, de meterte en la Tierra Media y que no te va a dar ningún otro juego en tan poco tiempo, porque el juego te puede durar una partida de 1 hora y media, 2 horas y, las más largas, obviamente, porque te aumentes en la dificultad, son un poquito más largas, que no te va a dar ningún otro juego, salvo tengo entendido la Guerra del Anillo, que no lo he jugado y me lo he comprado este mes, que está ahí arriba. Sí. Y, A tope. bueno, que en resumen, que yo creo que el Battle for Zaragoza te permite hacer muchas otras o sea, yo soy un jugador muy competitivo, yo fui Mm, de chill completamente, y yo creo que el mejor torneo para ir de ese rollo es este, y es adecuado tanto para jugadores muy competitivos como para jugadores muy casual. Y no hay nada ahora mismo en España que tenga este rollo, salvo el Battle. Y ya os sí. digo, a mí este torneo me lo pasé mejor que en Bilbao, me lo he pasado mucho mejor que en otros PQs y he viajado bastante. Y, y que el Galactic, bueno, el Galactic lo que pasa es que fue en Las Vegas. Yo no había bajado a Estados Unidos nunca, y Las Vegas, pues a mí me parece el mejor sitio del mundo. Y además nos pegamos un viaje por helicóptero por el Gran Cañón que estuve con Juan. Entonces, es que no se puede comparar, no puedo comparar el Galactic con esto, porque es que el No, Galactic claro. es una bomba, pero en cuanto al funcionamiento del torneo, este fue mejor. En este podías hacer más cosas que en el otro no podías. Y, no Mm. sé, las cosas guays que tenía ahí, pues aquí faltó que hubiese un R2 de manejado de estos por control remoto, pero tenías el El año El Activision. año pasado que lo pasado estuvo. trajiste y estaba. Sí. El año pasado estuvo, ¿no? El Claro, año pues pasado estuvo. pues mierda. Mierda. Pero que es que todo lo que tenían, todo lo que sea, lo que faltaba en el Battle for Zaragoza entonces eran, pues, las naves para sacarte fotos y tal. Vamos, no sé, yo, a nivel nacional, no creo que se haga ningún torneo mejor, no habiendo ido al Infrefest, es lo único que puedo decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La semana pasada tuvimos a Juan aquí con nosotros y ya estuvimos hablando.
Yo este año no pude ir a Zaragoza, pero el año pasado sí, y corroboró totalmente lo que dices. Estuve en el Galactic también y es que a Ujú. nivel juegos, el Galactic tiene lo de especial, ¿no? Que es el puto mundial de Star Wars con una empresa poniendo ahí en el asador y la verdad que estuvo muy chulo. Pero sí que es verdad que el Battle, para mí, mucho mejor que el Infefest y todo. Sobre todo a Y nivel. en el Galactic notan una cosa que es una madre Talcin Aún no lo había haciendo visto, ¿eh? haciendo torreznos a Samaso Press y Sí, a sí. Darth Maul, ¿sabes? O sea, Es que son quiero unos decirte, cracks. La verdad que se lo ocurran. Encima mi líder, es que fue como, lo quiero como sea, por favor. es fenómeno, 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 fenómeno. Qué bien, pues nada, desde aquí creo que de parte de todo el escamot y tuya también, pues nada más que felicitar a los organizadores, a Juan, ¿cómo se llamaban nosotros A dos? Jorge, A a Jorge Marta y y a a la Marta. pareja de... Sí, Sí. sí. Sí, bueno, yo decir que, a ver, yo soy amigo de Juan y de Jorge prácticamente, pues es de mis mejores amigos, le conozco desde, no sé, 10 años, 10 años, 12. O sea, obviamente lo que estoy diciendo no soy el más objetivo, pero bueno, vosotros sí. Yo lo único que puedo decir es si alguien no me cree, que vaya al Battle y que lo vea. Correcto. Correcto, sí, sí, tal cual. Bueno, pues Sí, ahora sí. ya he hablado un poco a niveles generales y poniendo de manifiesto y de valor el gran torneo que se marcaron. Si quieres pasamos a ver un poco el mazo que llevaste, si nos explicas un poco cómo te fue el torneo así a grandes Sí. rasgos. Bueno, a ver, el tema es que, bueno, yo siempre he jugado mucho Han. Bueno, a mí Han es mi líder favorito, el que más. No el 2, o sea, el primero de todos, el que hace el truco con el mana que salta de coste 5 a coste 7. A mí ese líder me parece un pepino y muy divertido, y sobre todo desde que salió Tech, a mí me parece muy divertido el mazo. Entonces, yo cojo los mazos principalmente porque me gusten, pero lo que más me motiva a jugar un mazo a otro es que esté bien posicionado. En el Mm. Battle, sobre todo más que en bien posicionado, porque yo creo que Anakin Data Vault, aunque es el mejor mazo, yo creo que es un mazo que se le puede tarjetear. Y yo no es un mazo que jugaría en un torneo grande porque creo que sí quiero ir a ganarlo, porque creo que va a ser el mazo más jugado y se le puede tarjetear y puedes tener un buen game contra él, ¿vale? Ujú. Eso dejándolo bien claro. ¿Qué pasa? Que yo este mazo lo probé, me pareció muy divertido, me lo pasaba súper, 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 súper bien. Me parece, creo que el Han rojo verde que no está Tabaul, que tiene CL, me parece que es mejor mazo, pero va mal contra Anakin. Entonces, Anakin va muy bien contra los mazos de Han, va muy bien contra los mazos de Sabine, va muy bien contra los mazos de midrange, contra control, no sé, entiendo que irá a regular. Pero contra lo único que va mal son los mazos agresivos, no interactivos del espacio, que son básicamente Pied Rojo y el Han Tarkin Town, el tercer Han, Sí, que el juega Han naves, Piloto. básicamente. Sí. Eso es, o cazudas o cosas de estas. Entonces, contra esos mazos va a regular, pero puedes meterte un montón de balas de plata y rascarles partidas. Entonces, yo es el motivo por el que jugué este mazo, por pasármelo bien. Es el mejor mazo del formato, no es el mazo que llevaría a un torneo grande. ¿Por Ya. qué digo que es el mejor mazo del formato? Porque creo que explota probablemente una de las cartas, o yo creo que es la carta más rota o de las más injustas del formato, que es Karis Nemik. Sí, sí. Karis Nemik, lo que básicamente dicen los americanos que juegan un montón a esto y que saben más que yo, es que Karis Nemik es una muy buena carta de coste 3. Entonces, Mm. el tema que pasa con ese bicho es que yo no entiendo el diseño de. Bueno, ya no solamente porque es rebelde porque tiene Hidden, que es de hecho lo menos importante, pero es un extra que ahí te Sí, llevas. sí. Sí, sí. Pero lo que yo no termino de entender de este bicho es por qué mete un espía enderezado. Entonces, en cualquier otro mazo agro es muy bueno, pero es que en Anakin te vale para correr y te vale para el tradeo porque con Anakin puede matar un Captain Typho. Con Anakin puedes matar un Kanan. Con Anakin y Caris puedes matar un Celeranbeck, porque pegas de 5 con Caris, sacas el espía de pie y le metes daños y matas a un Celeran. Puedes matar a un Luke, puedes matar a un Vader. Mm, yo no entiendo
que han diseñado esa carta. Entonces, es el mazo que mejor explota Caris. Da igual lo que pase. Yo qué sé, el Bounty Hunter Quarry es una carta que es la carta esta de Bounty que te permite buscar cartas de coste 3 o menos en el Sí. mazo y meterlos en el campo de batalla. Muy pocas situaciones he querido meter una carta de coste 3 cuando he podido elegir a Caris. Porque Caris es casi siempre mejor que cualquier coste 3 del mazo, incluso que Cobb Vanth. Solamente se me ocurre que sea peor peor, o sea, solamente se me ocurre que Caris sea peor que Cobb Vanth si te matan a Cobb Vanth y coges otra Caris. Pero es que es o sea, yo no de verdad, es un bicho que la gracia del mazo es que al final lo que hace es spamearlo todo el rato. Sí. Y bueno, y obviamente, aunque Anakin es un líder que conocemos todos mucho, este es verdaderamente el mazo nuevo del formato, porque juega a algo que no jugaba el otro Anakin y verdaderamente es el que mejor aprovecha las herramientas nuevas. El 3-1 que peta mejoras está bastante bien, porque entra dentro de los tradeos que quiere Anakin y además curva muy bien con el Bounty Hunter Quarry. Rollo haces ese bicho y te pongo un Monty, con el otro te mato otro bicho y me total. Y luego aparte, aprovechas muy bien el Capitán Taifo. El Capitán Taifo es una carta muy buena y muy bien balanceada, que yo creo que es muy buena para el juego. También aprovecha mucho a Mina Bonteri, porque los bichos de culo 4 con Anakin son muy buenos en turnos, en los primeros turnos, porque pueden matar a cualquier bicho que te ha jugado al rival y encima mantienes el tuyo. Pero es que encima Mina roba carta. Pero es que encima Mina tiene restore. Entonces puedes controlar la pérdida de vidas con Anakin. Y luego, obviamente, juega la carta, yo creo que la más divertida ahora mismo del juego, que jugando la de coste 5 sí que me parece que es justa. Jugando la de coste 4 como hace Han, no, Ya es. que es la Reina Amidala. La Reina Amidala es un pepino, mola un montón Esto jugarla. es. Yo El lloraba motivo por ya el em porque es que es lo que dicen, o sea, cuando jugué contigo era como, vale, mato a Caris, pues que sigue viendo otro bicho, aparece el Codebane, mata al Codebane, hay otro bicho, aparece la otra, aparece y era como, es que no puede hacer nada, o sea, ya cuando vi la lista digo, es que no puedo hacer nada de nada. O sea, me bueno, y tú comí la tienes primera partida me comí herramientas los ¿eh? tú tienes herramientas porque por lo menos tienes el Force Lightning para lidiar con media Sí, pero no Amidala, Claro. pero me vino y tuve que lidiar con un centinela, el tifo, me acuerdo. Después no lo sí. tenía para cuando me apareció el Anakin, era ay, el Anakin era como buah, buah, buah. Y Amidala no, Amidala en verdad yo la mato con la asesina. O también, sí, con eso. O sea, que Claro, tú le Amidala para coges mí era el fácil. Esto no me daba miedo, lo que me jode más son los 2 bichos que crea, que son 2 bichos que sí. te matan casi todo también de lo mío, ¿sabes? O Y sea, que es como te fulminan el Power of the Darkseid, que también es el sí, mejor sí, claro, removal la que primera tiene. partida me los tenía en la mano y me los comí en patatas. O sea, Ujú. fue como, ¿qué hago con esto? Contra Claro. este Claro. mazo. Hay una Entonces el tema a ver, cosa. Reina Amidala sí, habla, perdona. No, digo que hay una cosa que ya has comentado, ¿no? Y que es importante de este mazo, que es el efecto Matryoshka que tiene, ¿no? Que va saliendo unidades dentro de unidades. Que lo puedes hacer No con. para, no para, no para, Es no para. que tal cual. Sí, es eso. Creran también trae unidades, Home One Claro. también. A ver, el Home One es quizás la peor carta del mazo y es un pepino, Sí. ¿sabes? Pero bueno, en cualquier caso, la Reina Amidala, ya te digo, mi opinión es que jugando la Eco 5 es una muy buena carta, es como un Poudamenon, yo creo que es una carta de las que te da la vuelta a la partida, pero hay veces que es un poco regu. Mm, pero a mí la Reina Amidala además es muy divertida de jugar, yo a tope con ella. No me gusta que Han la pueda jugar en turno 4. Eso sí que me parece muy injusto y muy mal, pero de turno 5 está muy bien y yo a tope con Reina Amidala siempre y cuando no esté Han. Y Karis Nemik me parece un auténtico horror. Yo cuando vi que el truco del mazo era quemar los Karis Nemik, yo lo vi claro y hasta que tardé, o sea, mi win rate no era malo, pero en cuanto era todo el rato Caris, Home One a Obi-Wan, qué mierdas, Caris, todo el rato Caris. Es lo que quieres hacer todo el rato. Que además es que en verdad con el Cobb Sí, Vanth sí. y con el Bounty Hunter Quarry, pues te lo buscas todo el rato y es como si llevases pues 9 copias de él y es lo que puedo deciros. El truco de este mazo es spamear Caris. Vaya, yo estuve viendo la final, que luego hay que sumarle el efecto que hace el líder, que hace Anakin, que es un finisher brutal. Y creo que fue en la Sí. final donde estabas bastante jodido que lo tenías y tal, pero creo que el otro se equivocó, no contó bien las vidas, te atacó a base, tú reclamaste y a la siguiente le mataste o algo así, si no me acuerdo.
No es que se Igual, equivocas, es que, bueno, creo que se equivocó porque con el Pou Dameron, o sea, yo estaba muy bien de vidas y yo jugué una segunda Reina Amidala y esa partida la ganaba siempre, salvo si tenía Timely Intervention Sí, es más verdad. Breaker. Y tenía un mazo de Data Vault, 2 Timely. Entonces digo, pues él tenía únicamente un, ¿cómo se llama? Un Hammerhead Corvette en el espacio, pero que yo no podía contestar porque le tenía 5 vidas, por lo menos de manera inmediata. Entonces, con la jugada de la Amidala le ganaba, o creo que le ganaba siempre, salvo si me hacía esa guarrería. Porque ni siquiera le valía pilotarla, porque la Padma Amidala pega de 9, entonces a eso no lo puedes racear. Y entonces justo lo tenía y encima justo después me comí un win a Pou, porque incluso sin el win todavía podía meterme en la partida. Entonces, el tema es que el turno importante, del win pilotó la Hammerhead y yo ahí estaba contando y creía que podía llegar. El tema es que luego me tira un Fel de Dragon, pero no hace mesa, entonces no me cambia el clock y a mí me lo modifica nada, básicamente. Entonces, el turno que me tira el Fel de Dragon no es como si jugase yo gratis. Porque Mm. no cambia nada el clock porque Anaki le está matando. Yo creo que quizás no tenía nada más en mano que jugar y también tenía el Capitán Taifo me dio la partida porque paraba esa Sabine y encima Sabin mete un daño a base que Capitán Taifo te cura. Entonces, Mm. ¿ves? El Taifo es un pepino. Y el tema es que no sé si cometí un error al pilotar, pero creo que no jugó en torno al Open Fire, que yo sí tenía. Y es lo que pasó, que con el Open Fire maté a la nave 2-2 y por tema de cálculos yo llegaba. Si hubiese puesto el Poudamenon en el suelo, pues quizás cambiaba, pero también se la jugaba que yo me hubiese cagado el Legal Authority. Entonces, no sé, yo sí que creo que fue un error, pero claro, a ver quién es el guapo claro, que claro. ve ese Sí, error, sí, a claro. ver, a ver quién no está tentado a poner a esa Hammerhead un Pou piloto. Entonces, me parece un error, una minucia, vamos. Y ya te digo, el Anakin, pues sí, remató. Es de las. A ver, Anakin en verdad como líder está, o sea, probablemente es de los mejores líderes una vez a la vuelta en situaciones adecuadas, puede ser el líder más poderoso del juego en cuanto a fuerza y tal, pero sobre todo es que en este mazo la habilidad que tiene Anakin es especialmente buena, porque hace que todos tus bichos de culo 4 se cambien con cualquier bicho, o sea, contra los mazos de Hunt te puedes quitar los bichos grandes, te puedes quitar los Home One, incluso los Beck, porque tus bichos pequeños van a tradearse con los de Ham porque van a entrar dañados. Y lo que os he dicho, Caris ya es un gran bicho de por sí, pues con Anakin es tremendamente espectacular. Entonces, em, no sé qué Sí, sí. más. Es lo que os puedo recalcar de las partidas. No, lo has explicado Porque muy todas en bien. verdad, todas en verdad eran siguiendo la misma temática. Bounty Hunter para tradear mesa, intentar estabilizar y llegar al Caris. La única que fue un poco distinta fue contra un pie rojo, que contra ese sí que había que correr y no perder el tiempo y ya está. No Vale. sé, así detalles de la lista, la verdad es que es muy similar a la que todo el mundo está viendo. Sí. Yo, o por lo menos la que está ahora mismo más de moda, detalles pequeños. A ver, el Battlefield Marine creo que hay 2 de base. Entonces, hay mucha gente. ¿Por qué están de base? A ver, el problema principal que tiene el mazo es que es una data Baule, entonces llega a 60 cartas. Y tienes una carta de coste 2, que es el Jedi Starfighter, que lo llevas de base básicamente contra los mazos que os he contado de naves pequeñas que son Mm. agro, Ujú. que únicamente lo quieres contra esos mazos, básicamente, o contra el mazo de Han Verde para matar a los halcones. Pero contra el resto de mazos es una carta que va a recursos. Entonces, Recurso si directo, sí. si cuentas la cantidad de turnos 1 que tienes, en verdad, si te olvidas de los Battlefield Marine, porque los he metido yo, y te olvidas de los fulanos que petan upgrades, en verdad tienes 12. 12 turnos unos ya son pocos si no quieres fallar el turno 1. Si encima juegas un mazo de Data Vault, son muy pocos. Entonces, yo valoro muchísimo la estabilidad de un mazo. Yo quiero un mazo en el que pueda darme mulligans buscando balas de plata. Yo me doy un montón de mulligans todos los torneos, un montonazo. Porque hay muchas manos que son quedables en este mazo que te das mulligans porque estás buscando una carta específica. Por ejemplo, contra ti, Xavi,
creo ¿Sí? que, o sea, yo tenía de turno 1 una mano muy buena, pero no tenía, o sea, no una mano muy buena, sino que tenía rollo Gunji, tenía Vale. una Mina Monteri, creo que No. tenía por ahí un Obi-Wan y tenía a lo mejor un General's Blade o algo así. Es que con esa mano contra ti no voy a ningún lado. ¿Qué estaba buscando? Yo estaba buscando, pues, No. Copans, estaba Claro. buscando Bounty Hunter's Quarry, estaba buscando algo Sí, sí. que me generase value para poder tradear contigo, porque tú vas a correr más, pero yo te voy a ganar el grindeo. Entonces, esa mano contra ti me la tiré y pensé mucho, pero fuera. Y porque lo que estaba buscando es otra cosa. Si llevo pocos turnos 1, esas cosas No no te la las puedes puedes jugar, claro. hacer. Claro. No, no. Entonces, yo decidí quitarme lo que están llevando estas listas son el Gungan este, que es un 3-2 escudado con restore. Ujú. Yo decidí quitármelo para meterme otro coste, otro turno 1 más, que creo que había un pavo que los tenía en el SIDE. Y yo lo que quería entender es que esos bichos los tenía en el SIDE para cuando en el Game 2 y 3 se quitaba la nave esta, la Jedi Starfighter, pues Vale. se metía al Battlefield Marine. Yo creo que lo hacían por eso, por lo menos yo ha sido mi manera de pensar. Entonces digo, vale, pues los meto de base, me hago hueco y así me doy una estabilidad, porque así de Game 1 tengo un bicho que pega de 3 que con Anakin es brutal. Mm. em, y de hueco de Side metía cartas que quería meter, que principalmente yo quería jugar, como sé que los peores mazos, para mí algo mandatorio era, como sé que los peores pennies de este mazo son los mazos agros de naves, quería llevar Legal Authorities 3, porque los 3 Legal Authority son muy buenos contra esos mazos y contra los mazos de pie rojo, que son tus peores pairings. Entonces, podía asumir perder el primer game, pero el game 2 y 3 quería ganarlo siempre. También quería llevar el Eagle Score Fighter, el 4-1 con ambush, Mm. por ese mismo motivo. Y la TETS guay es el Echo Base Defender. El Echo Base Defender es porque los mazos de Han de Han 1, el que rampea girando, ¿vale? Si te hacen turno 1, turno 2 resupply, dan la vuelta a Han y juegan un turno 7 sin que puedas interactuar con ellos. Entonces, el Echo Base Defender es para poder jugarlo de turno 2 y en el turno 3 ellos no te pueden hacer esa jugada porque tú con el Echo Base Defender y la habilidad de Anakin matas al Han. Es el único motivo por el que está. Mm. Entonces, me hubiera gustado meter el tercero. Probablemente la carta que tendría que haber quitado es o el tercer Chance Sindula o incluso el tercer Hong One, pero es el único cambio que haría en esa lista. Intentar encontrarle un hueco al tercer Echo Base Defender, porque ahora mismo yo creo que lo que hay que tarjetear es el Mirror, los mazos de Han y los mazos de Han 2 y los mazos de Han 1. Y el Echo Base Defender para mí me parece la mejor herramienta. Los otros dos peta upgrades que llevo de Side es básicamente bueno, además de que te sigue contra los mazos de naves que os he contado todo el rato, Sí. me gusta mucho contra el Mirror, porque el Mirror se basa en sacar value con los Bounty Hunter Quarry y quería llevar o sea, la parte cuando humillas mucho es cuando te hacen Bounty Hunter Quarry y tú dices, pues toma Mm. la nave y a la ver es Y le tuya, chaval. petas. Eso es. Y le generas value y encima, como sabes que por el aire eh, él no tiene nada, pues tú tienes ahí tu 3-2 y haces pimba, Que vas pimba, pegando pimba. poco a Y Sí, sí. poco. Muy Sí, eso sí, bien. es. yo la llevo en Talcen también, pues la veo un cartonazo. Ujú. Sí, en ese Eso mazo es. Y esos concreto. son. Y contra Ujú. Boba, como. Bueno, claro, tiene bastantes unidades con bastante culo que puedes ir repartiendo. Si Boba Repartiéndoles entre Tabaul tú. no lo. O que se muera el Copanz, Sí, ¿sabes? claro. No. O sea, contra Boba Claro. Tabaul el tema es que no he testeado nada, pero no veo. No No, veo porque. cómo me gana ese mazo, la No, verdad. porque es verdad que tiene muchas Y luego. unidades que tú quieres que se mueran. Y luego Pazme Amidala le mete un buen roto, porque cuando pilota el Boba, los 4 daños tienen que ir a los espías, porque no pueden matar a Pazme. Ujú. Pues claro. Entonces, claro, yo no, o sea, el truco para ganar ese mazo es tener Amidala, yo creo, y un peta artefactos, o sea, un peta eventos, vamos, de estos de un pet upgrades, Ujú. y ya está. Y con eso le ganas fácil. También tienes las naves que van por el aire que son bastante buenas contra él. Tiene muchos bichos de mucho culo, tiene muchos bichos cuando se mueren hacen cosas. El Caris, Claro. pues de repente, pum, pues te pego de 2 ala. Sí. En el banquillo tienes Mm, era 4-1 con ambos. Sí, sí. claro, claro. Yo no sé, creo que ese mazo
no debe de ir muy allá contra este. El otro detallín que llevo es también otra cosa que llevan estos mazos a veces es el upgrade este que se juega con plot, que da +3/+0, Sí, que ha salido nuevo. Ese, No sé qué yo Ferocity ese, sí. El ese rojo. es, ese es tal cual, que por 3 da +3/+0. Ese no me lo he metido porque los upgrades que no mejoran el culo no me gustan nada. Y además Mm, Cinta Caz, me parece increíble en este mazo porque la economía de acciones que te da ese bicho no es casi nunca, o sea, justamente en ese torneo casi nunca la he tenido que jugar de plot, pero por situaciones que se han dado en las partidas. Pero las pocas partidas que he perdido, te diría que han sido por no haberla tenido. Y si la hubiese tenido, habría cambiado la historia bastante, porque ese bicho no solamente te permite con Anakin, sino que te deja un 5-5 en mesa. Es que claro. sí. la vuelta que te da, o sea, si te da 2 acciones en una. Entonces, es yo llevaría -2 y como no quería llevar esa carta y quería huecos en el SIDE para las cartas que os he contado, que de hecho me ha faltado meter un Echo Base Defender que no sé dónde meterlo. Y, ya pues la cinta casa ha entrado de base y era la carta que más iba con con Sí. la idea del mazo. Sí que es verdad que este mazo saca mucho value a tres de las cartas más buenas de este set, ¿no? Como es el Nemik, la cinta y la Midala. Sobre Sin todo las duda. Sí, dos, sobre todo con la habilidad del sí, sí, líder, sí. las dos primeras, tanto el Nemik, por todo lo que ya has explicado, y la propia cinta también que lo has explicado muy bien. Sacas al líder, atacas directamente, ni no te lo pueden petar, y es que encima estás poniendo un cuerpo que pega de 5 en mesa, o sea, es que es la hostia. Mm, Sí, sí, es el mazo nuevo. Sí. En verdad, si queréis jugar un nuevo mazo que ha traído el set 3, es este. Es el que más cartas nuevas tiene, es el que mejor las aprovecha. Y a mí me parece ahora mismo, si te gusta el mid-range y interactuar, a mí me parece el más divertido. Si queréis, hace cosas, bueno, actúa, a veces hace cosas injustas, pero normalmente las cosas injustas que hace es cuando el otro está haciendo cosas injustas. Que básicamente que tu Anakin es un titán, pero muchas veces es porque tu oponente está haciendo cosas injustas y te está raceando sin interactuar contigo. Bueno, ahora ya que has explicado un poco el mazo, creo que Chai quería seguir preguntándote alguna cosilla. Sí, básicamente, sin salir aún de lo que es el Battle for Zaragoza, y volviendo a lo que has comentado antes, ¿tú qué les dirías a la gente que no sabe qué es Battle for Zaragoza? ¿Qué les dirías tú para animarlos a venir el año que viene, si es que se acaba haciendo? Que seguro que sí. Bueno, yo creo que el año pasado creo que fue un pepino y creo que fue mucha gente. Y yo creo que en parte por las fechas. Yo creo que este año lo que ha pasado es que, bueno, se iba a hacer en septiembre. Y al final se ha tenido que hacer en noviembre porque Asmodee no lo gestionó bien y puso 2 PQs muy gordos el fin de semana que se iba a hacer el Battle. Yo creo que eso Correcto. ha yo creo que eso ha influido muchísimo. Y yo creo que ahí pues le han hecho un poco la puñeta a Juan. Y Mm, bueno, y qué coño. Y yo creo que se la han hecho a la comunidad. Porque yo creo Pues sí. que. Yo creo. Yo después. Totalmente. Después de haber ido a este torneo, yo no puedo entender cómo este torneo no está promocionado. No entiendo cómo ese torneo ni siquiera no es un PQ. Pero bueno, ahí está. Bueno, el caso. Que yo creo que cualquier persona que quiera venir o sea, habrá que ver qué cosas hacen el año que viene. Pero si te gusta Star Wars Unlimited y eres español, no entiendo cómo. O sea, ¿Cómo no vas, no? no entiendo cómo no vas. Porque si te gusta ir de chill y jugar un torneo y estar de risas con Te lo amigos, es pasas el, es, bien. Mm, es el evento perfecto. Si quieres ser un poco más competitivo y tal, bueno, es verdad que si eres un jugador ultra competitivo y que estás mirando rentar, 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 pues sí o no. Este torneo no es para ti. Pero es que yo te diría que este juego tampoco es para ti, porque no es un juego nada es lo que caro. iba a decir ahora. Mm, Entonces yo creo que, en resumen, si eres un jugador a día de hoy de Star Wars Unlimited, no estás jugando Star Wars Unlimited, no estás jugando este TCG para rentar y para sacar pasta como se ocurre, por ejemplo, con Magic, o como creo que sí que está pasando con Rebound, o como sé que está pasando con Fab. En este juego no pasa eso. En este juego tú te compras las cartas sueltas o si eres de comprar sobres, pues te compras sobres, juegas, te lo pasas bien, a veces te abres buenas cosas, a veces la gran mayoría no. Pero mm. siempre, siempre, siempre te lo pasas bien, porque en el fondo tienes un gran juego y una gran comunidad. Entonces,
Si estás metido en este juego en España, no sé qué haces que no estás, que no vas al Battle. Es el torneo que yo creo que resume perfectamente lo que es una comunidad sana. Correcto. Totalmente. Y Claro, aquí bueno, estamos, tema premio como campeón. De hecho, aquí te daban un cuadro, ¿no? Que te pinta, ¿cómo se Ujú. llamaba el chico? Andrés de Andrés, sí, Rivas o... sí, Andrés Rivas, sí. Bueno, yo creo Y que era este torneo cualquiera que le haya visto, sobre todo lo que se ha hecho famoso, es por el pedazo cuadro de fua, Ahsoka que ha hecho, que es un mm, pepino ese cuadro. Pues lo que dicen, lo que nos dicen, lo que me ha dicho Juan es que el premio mío es que él me va a hacer un cuadro de mi líder con el que he del ganado, que en líder. este Qué caso es guay, de Anakin. qué guay, qué qué guay. guay. Todavía no sé nada si le podré medio pedir algo o podré pedir alguna cosita o algún detalle, pero en cuanto lo tenga o en cuanto tal, lo paso por el grupo. Nos lo enseñarás a toda la Joder, comunidad, sí. pero hay ganas de verlo. Es Sí, que sí. eso es otra cosa a sumar a un torneo como el Battle for Zaragoza, ¿no? Que es que aparte de todo lo que has dicho de la comunidad, del buen ambiente, del buen rollo, de que puedes ir con los amigos, puedes incluso ir con la familia. Este año no por lo que has dicho del cambio de fechas, pero el año pasado se hizo en el camping y ahí te puedes ir el fin de semana con tu familia si quieres y echar unas cartas. Pero es que encima luego tienen los detallitos estos, ¿no? Pues como has Sí, enseñado la carta, una mano de sorteos alucinante este año. claro, Teníamos todos premio. Es que había peña que se llevó un cuadro, hubo uno que se llevó un cuadro de puro sorteo, ¿no? De Obi-Wan, me De parece, que igual. también era un pepino de cuadro, que Sí, digo: sí. "Hostia, me toca esto", y es como, ¿en serio? es O que sea, Sí, eso sí. está muy increíble. guay. Sí, sí, Ujú. o sea, ya te digo, el torneo, bueno, o sea, y también tiene el rollo solidario este de Billy Art. O sea, que es que, ya te digo, no es, o sea, es un torneazo que está muy bien a todos los niveles. Si quieres ir en plan competitivo e ir a rentarlo, lo que os he dicho antes, no sé qué hacéis jugando a Star Wars Unlimited, porque no hay algo que no está haciendo bien. Yo creo que toda la comunidad a día de hoy lo que está jugando es únicamente por pasárselo bien y que es Y lo que siga guay que tiene el siendo. Totalmente. juego. Claro, Mm, lo guay que tiene el juego, y yo creo que si estás jugando a Star Wars Unlimited, pues si eres español, además Zaragoza está hiper bien comunicado, sí, está a tiro de todos. no, claro, Mm, no sé, o sea, es el torneo, yo creo que es el torneo ideal. Yo espero que el año que viene lo hagan en verano septiembre, o creo. en Creo, sí, septiembre. septiembre. Ojalá, a ver, el tema también como tiene el Infrefest, yo no sé si eso se lo han planteado, la verdad. No sé. Vamos, yo desde luego no lo haría en septiembre porque por el tema justamente del Infefest, pero a lo mejor lo pueden dejar a finales o yo qué sé. Pero vamos, que espero que le hagan una fecha más buenas para repetir lo que yo me perdí del camping, desde luego. Claro, Mm, yo ujú. supongo que apuntan a septiembre porque no tiene que ser en temporada alta, ya que se hace en un camping y en temporada de verano debe estar eso a petar. Entonces, Sí, claro. tienes, No, tienes no, esto razón. seguro que este es uno de los motivos seguro. Sí, sí. Bueno, Bueno, bueno. como veis, por eso yo no organizo torneos, porque no puedo. Vale, y Vale, ahora alejémonos un poquito, ¿no? Ya del sí, Battle, ahora ¿sabes? ya hemos Te hablado toca. del Battle, vamos a hablar un poco más del juego y del futuro, ¿no? ¿Cómo ves el set actual? Y si ves algún líder que pueda destacar o que tenga potencial. Ya lo has dicho, ¿no? Que el mazo nuevo es este Anakin, pero de cara a las rotaciones y el set actual, ¿cómo lo ves? Si puedes así. El líder nuevo. Con las rotaciones no sé qué va a pasar. No sé cómo se va a quedar el meta, no sé cómo va a estar todo, no tengo absolutamente ni idea. O sea que de ahí no os voy a contar nada porque sería decir tonterías porque no sé nada. Sí, no, no, aparte no De está hecho, revelado, no tiene sentido de esto, hecho, de pero hecho es que ni siquiera, si os digo la verdad, no sé ni siquiera qué cartas rotan. Porque es que yo simplemente veo todo lo que es legal y junto cosas y ya está. Pero creo que Databaul se queda, ¿no? Sí. sí, Databaul se queda. se Mira, va esto te lo, FL, Tarkin Town, todas esas sí. A ti te lo conté Adiós. esto, Xavi, lo de lo injusto que a mí me parece que tiene Data Vault, lo del por qué tiene 32 vidas y es una mierda eso. ¿No me lo dijiste? Vale, yo creo, ¿tú no juegas Data Vault o alguno Cero, de vos? cero, cero, cero. Yo era anti Y Databall y ahora estoy en un mazo que lleva Databall. Muy a mi pesar, pero vale, bueno. o sea, que estás jugando Data Vault, vale, vale, Sí. vale, perfecto. Escucha, ¿cuántas veces te quedas a 32 vidas o 31? Mm, Muchísimas, bastante, sí. ¿no?
Sí. O a ¿Y 30, sí. cuántas veces llegas clavado a 33? A que la gran mayoría de veces llegas a 35, 36 incluso, o 34. O te van a matar y vas a pasarte por. Sí, No, que a 33 clavado no llegas casi nunca, que no, no. Vale. Yo creo que Databaul es una base que está un poquito por encima un poquito más fuerte por encima de las demás, porque el detrimento que tiene, que es que lleves 10 cartas más, es molesto, pero puedes paliarlo. Y el tema es que 33 vidas, conseguir la combinación de 33 exacta es muy difícil, porque 33 es al final únicamente múltiplo de 3 y de 11, que son números primos. Entonces, yo creo que conseguir Data Vault sería infinita. Yo creo, tengo la teoría de que sería infinitamente peor si tuviese 32 vidas. Bueno, no infinitamente, pero considerablemente peor si tuviese 32 vidas en lugar de 33. Porque 32 es un número que es múltiplo de 3, es múltiplo de 4, es múltiplo de 8, ¿sabes? Entonces, múltiplo de 16, que no hay muchos bichos que peguen de 16, pero bueno. Pero que a lo que voy es que el hecho de que tenga 33 vidas, yo creo que obviamente es muy difícil de valorar eso y es muy difícil de testear, pero yo creo que es un error que tenga 33 y no 32. Dicho esto, me da pena, me da rabia que si de las bases que se van, que no se vaya a Tabaul, porque creo que estaríamos mejor sin ella. sí. Porque creo que está un poquito rota, pero bueno, no es una cosa hiper loca que dañe el juego y que te quite las ganas de jugar, pero bueno, yo lo he notado mucho este fin de semana, porque yo no juego casi nunca nada a Tabao, he jugado mucho en contra y me he fijado jugándola, porque esa sensación la tenía y jugándola me he dado mucha cuenta, porque además 32 es múltiplo de 2, Claro. entonces con Anakin me hacía 2 daños tan tranquilamente. Ya. Em, de cómo quedará el meta, no sé cómo quedará. De cómo está el juego actualmente. A ver, el juego actualmente, yo creo que obviamente es evidente que los mazos de rojo verde son demasiado buenos. Yo creo que están un pasito por encima de los demás. Pero a mí me parece muy divertido. Yo creo que el formato ahora mismo. El problema que hay es que el formato es muy repetitivo y que tiene muchos mazos que ya conocemos más que de sobra. Tienen su, Claro. tienen su Han azul de la fuerza, su Han verde de CL, tienen su Han 1, bueno, todo lleno de Hans, pero tienen Sabines, o sea, incluso Vader Naves, Piet Rojo, que también lo conocemos. No, el único mazo nuevo que hay con este set es Anakin, en verdad. Y encima es con Y un líder ya, que ya tenemos claro, más que tragado. Entonces, ¿qué puedo decir? Pues que yo entiendo que a la gente le resulte muy repetitivo, pero bueno, yo me lo estoy pasando bien, yo creo que el formato está divertido, yo creo que el formato está muy interactivo, es la época para jugar midrange, yo creo. O, y yo creo que en ese sentido está bien. No sé si la pregunta iba por ahí de cómo creo que está la meta. Yo creo que Anakin de Tabaul, no, si vas a un torneo grande, yo creo que es mejor intentar atacarlo, porque creo que las herramientas que tienes para atacar a Anakin de Tabaul también te valen para Han 1, o sea, para Han 2, perdón, de tanto el de la fuerza como el de ECL. sí. Quizás Han 1, no sé qué tal irás contra él, pero Anakin tampoco va súper cómodo contra Han 1. Entonces, chico, si ganas a todo el formato menos a Han 1, pues ya Pues, está. sí que es Mm. verdad esto que decías, ¿no? Y hablando con Víctor Dos Gajos, era algo que señalaba él, ¿no? Que después del baneo de Force Throw, de que el meta se estancó y se volvió repetitivo y volvimos a los líderes, o sea, que no evolucionó, que volvimos a líderes del pasado, ¿no? Y un poco Claro, lo que decías tú ahora, ¿no? Y sí que es verdad que el Anakin a lo mejor no había estado nunca allá arriba, pero sí que se había visto bastante. Y bueno, todos los líderes que ahora están fuertes no son líderes nuevos, sino son líderes que han resurgido, ¿no? Del pasado y que no ha pero, evolucionado el meta. claro, pero la manera de jugar a Anakin que conocíamos previamente era un Anakin azul, que era un Anakin que era muy distinto de este. Era un Anakin que era o sea, sí que era un midrange, pero era como los mazos de fuerza que conocemos. Sí, Este sí, mazo está muy lejos de ser un mazo de fuerza, es un mazo de value de verdad. Es como una Jund de los que han jugado Magic, que mola un montón. Lo que el mejor mazo del formato sea un mazo midrange, generalmente suele ser muy bueno para el formato. Porque para el agro poco interactivo no suele ir muy allá. Y los mazos de control tienen herramientas para el midrange. Entonces,
Generalmente que el midrange sea fuerte, generalmente suele ser bueno Mm, para el juego. El problema claro. que hay es que, pues, yo creo que por la política que tienen de hacer las colecciones, que, los líderes últimamente son considerablemente peores a los antiguos, y Mm, las mecánicas que sacan, pues, salvo que hagan alguna cosa loca, o que refuerce algo antiguo loco, como pasó con los temas con los mazos de fuerza, no o sea, los nuevos líderes hay uno o 2 que tienen más poder, pero, por ejemplo, tú que juegas Madre Talzin, sabes que Madre Talzin, o sea, es un mazo de fuerza, pero que podría no tener la fuerza, ¿sabes? O sea, que el líder de Talzin, si hiciese su habilidad sin la fuerza, es como si fuese una especie de Quillan Boss, mm. no sé. O sea, yo creo, o sea, en cuanto al estado del juego, si es lo que también estáis preguntando, yo creo que, o sea, yo me lo estoy pasando bien. Yo creo que cometen bastantes errores, pero bueno, o sea, quiero decir, ellos verán cómo los quieren lidiar o si no los quieren lidiar y quieren mantener el juego así. Pero yo, desde luego, yo sí que haría que cada set tenga una serie de cosas importantes que cambien el meta. Porque en este set el problema que hay, yo me lo estoy pasando muy bien, pero yo creo que la gente está todo el rato tomando, o sea, a mí me encanta el café con leche. Yo puedo tomarme 3 cafés con leche al día, yo no tengo ningún problema. Y al día siguiente me voy a tomar 3 cafés con leche. Si me gusta el café, me lo voy a tomar. Pero yo creo que la gente no quiere 3 cafés con leche todos los días. Hay veces que se toman una tila, hay veces que se toman una Coca-Cola. Pues, es lo que está pasando yo creo que lo que está pasando con este juego, porque están haciendo todo el rato café con leche y no están sacando Aquarius o están cambiando el modo de jugar. No han vuelto a sacar cartas con Smuggle, que es la mecánica que yo creo que a todo el mundo más es la mecánica favorita de todo el mundo. O sea, no entiendo cómo no están sacando cartas con Smuggle. Sin embargo, sí mantienen Hidden, que Hidden, bueno, pues tampoco ha sido una locura. Sin más, Em, sí, sin más. claro, entonces, pues no sé, yo creo que a mí el juego me encanta, yo creo que es, de los CDGs, yo creo que es el mejor juego, que bueno, ojalá no cometiesen o bueno, a menos mi punto de vista es que me gustaría que hiciesen otras cosas que están haciendo, pero bueno, no sé, es mi opinión, que a lo mejor no es la de todo el mundo, pero No, está claro. como yo me lo paso bien, pues si solamente soy yo el que piensa que el juego podía hacer algunas cosas que fuesen mejor, pues chico, pues mejor maná, porque yo me lo sigo pasando bien. Pero creo que hay mucha gente que está, o creo que de hecho es la mayoría de la gente que está en el carro conmigo, porque yo he visto que ha bajado un poco la comunidad en general y yo creo que en parte es por esto. O yo mismamente, lo que os he contado, yo en el set 1 me compré un case, yo en el set 2 me compré un case. En ese 3 no me compré nada, en ese 4 no me compré nada, en ese 5 y ahora no me compro, de hecho, en este set no he jugado a ningún sellado ni ningún draft porque, bueno, no he podido, pero tampoco tenía especial ilusión. Entonces, bueno, yo creo que ahí, pues, están dejando escapar clientes, porque yo, si no me dejan comprar cases porque veo que no me es, o sea, veo que me compro un sobre que vale, ¿cuánto valen los sobres ahora? ¿5 o 6 pavos? Es que no lo 5. sé. 5. 5 Mm, pavos, si compro un sobre por 5 pavos y las car y todo lo que y siempre, 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 siempre lo que me viene es de un valor inferior a 1 euro, es como, joe, porque este sobre no es más barato. Si no, ¿sabes? Mira, al mundial, se viene un amigo conmigo que no juega a Star Wars Unlimited, ¿vale? Que juega a otros TCGs y que juega a otros juegos de mesa, pero, o sea, que es conocido y el mundo, pero no juega a Star Wars Unlimited. Únicamente se vino conmigo por el viaje a Las Vegas y se vino conmigo, pues, para echar unos drafts y pasar unas vacaciones conmigo, ¿vale? vale. Pues se jugó, en el último día, yo no me clasifiqué porque me quedé a las puertas, lo que os conté, pues se jugó conmigo un super sellado y previamente al mundial se jugó varios drafts conmigo y sellados. De chill, para pasarlo bien, ¿sabes? Ya no, cero competitivo, cero todo. Y lo que me dijo en Las Vegas es: "Joder, tío, me ha abierto, 12 sobres para un super sellado, que es media caja, con los drafts en total que hemos echado, me ha abierto, pues, otra caja y media, tal. No sé qué le pasa a este juego, que cada vez que abro un sobre parece que no sale nunca nada interesante, porque todas las cartas que salen y se abrió bien en el super sellado, pero en el super sellado te abres un Terentaket
que es una carta muy buena para sellado, pero para el construidor no es buena. Y es a lo que voy, que las cartas que salen no tienen tanto impacto para las colecciones de Premier. Y luego encima en el sellado, pues, ¿no jugasteis alguno a Bilbao, el sellado del viernes? No. No, ¿verdad? Ah, sí, el torneo sí, yo. Sí, sí. Y, vale, ¿y no te da y has jugado muchos sellados para practicar el Bilbao? No tuve tiempo. Ahora sí que este set, Vale. pues he hecho uno. Y sí que es verdad que pasa un poco lo que tú dices. También es verdad que este set, las legendarias son también mucho más flojillas y te sale más a cuenta abrirte un Emic, que es una rara, Ujú. que no cualquier otro A legendario. ver, a nivel abrir sobres, no nos engañemos, solo en el primer set era interesante, a nivel Ujú. abrir sobres, porque Y había de, cartas que de verdad decías: "Joder". claro. Y mirad, lo que os iba a decir, y por ejemplo, con el anterior sellado, ¿no te parecía a ti que si no tenías un héroe de los 3 mejores que eran Obi-Wan, Snoke y Madre Talzin, no sentías que estabas jugando, aunque luego te podías apañar con una tercera hermana o con un inquisidor, pero no te tenías la sensación de que estabas jugando un escalón por debajito? Sí, O que incluso tenías que jugar una serie de Tal cartas que eran tal muy cual. malas, que si tu oponente solamente tenía suerte, em te ganaba independientemente de la skill, pues tal cual. Mm. En el sellado a mí me pasó que había súper bien, o sea, las cartas súper sí. bien, los líderes una puta mierda. Y tuve que tirar de una Mm, tercera hermana, que dentro que cabe, tal, pero es que, claro, te venía un Snoke, te venía, tal claro. cual, es que tal cual lo que has dicho. Pues en Magic, por ejemplo, si tú tienes cartas de color azul rojo, que no es lo mejor de la edición, pero te eres una carta que es de otro color, o que combines el azul rojo, es azul verde, pero que es muy buena y es un pino, pues puedes hacer splash a ese color únicamente para una carta. Aquí eso, con el sobrecoste extra que tiene, esa carta pierde todo el valor. O sea, tú no te si te puedes hacer o sea, el único splash verdaderamente potente que te puedes plantear que dices: "Buah, esta carta sigue siendo muy buena", es si juegas un Power of the Arcite, que su efecto es muy bueno valiendo 3 que valiendo 5. Pero no es lo mismo, por ejemplo, jugar un halcón minerario por 3 que un halcón minerario por 5 y eso no te lo permite el sistema de draft de este juego. Yo creo que bueno, el draft está controlado, el draft a mí me parece que tal y como está bien, está gracioso, pero yo creo que el sellado, si quieren hacerlo competitivo, yo personalmente, en vez de meter 6 sobres, yo metería más. Yo metería, no sé si 10 o los que fuese, pero, pues, por ejemplo, son de las cosas que a mí no me termina de gustar y que yo jugué el PQ de Sevilla de sellado, o sea que no es porque no lo jugase, sino porque Sí. no hay una cosa que me gusta en el juego, pero creo que son cosas que, bueno, pues que no están de todo bien afiladas. Bueno, Ya. también es verdad que es el primer TCG de, ¿no? de Fantasy Fly, si no me equivoco, y Bueno, yo que, Destiny lo considero un TCG en verdad, ¿eh? claro, ¿No? Sí, no te puedo sí, contestar porque yo no soy muy entendido del tema, pero O sea, sí, Destiny sí, era un sí. TCG, pero que tenía dados, básicamente. O sea, sí que Sí, sí, saben un de. TCG con daditos, tal cual. Claro. Ujú. pues entonces me callo. Pero bueno, ¿vosotros os lo estáis pasando bien con el juego tal y como está Mucho. ahora? O. Yo la verdad que lo he flipado. Muchísimo, tío. Yo Pues ya muchísimo, está. estamos muy enfermos. Pues ya está. Pues eso es al final lo que importa. Eh, O sea, da igual al final que no te hablas bien o que los sobres no renten o tal, que al final, pues mira, pues coges y te compras lo que tú no quieres gastar mucho dinero, o no te apetece gastar ese ya porque crees que no lo están haciendo bien. Te compras las cartas sueltas, que es encima un juego muy yo es lo que barato. llevo yo es lo que llevo 3 sets haciendo, ¿eh? Me Claro, com me compro máximo una caja, incluso algún set no ni me le he pillado la caja y todo suelto. Voy al líder concreto y voy a por eso. Me hago el claro. mazo concreto. Sí, Ujú. sí, tal cual. Entonces, te compras las cartas sueltas que encima es lo que te digo, son súper baratas. Juegas al Sí, 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 pues sí, sí. juegas a un juego que es un pepino que Mm, tiene mentalidad de TCG, rollo que viajas, que tienes torneos todas las semanas, que compites y tal. Súper barato. Y luego, pues, ¿qué pega tienes? Pues que no, pues en los torneos si lo ganas, pues te van a dar cosas que básicamente las vas a coleccionar porque vendiéndolas no ganas nada, porque la mm. única que pues son las Soukes y tampoco son una barbaridad. O bueno, ahora las Carbonite. Mira que a mí los sobres Carbonita, yo no, es verdad que yo no soy el público objetivo de un sobre Carbonita, Está muy guapas este set, ¿eh? pero
Pero este set, la verdad es que son un pepino, ¿eh? Sí. Yo Son me preciosas. compré. Buah, espera, es que, ¿sabes qué pasa? Me hice el mazo que me compré las singles por ahí y, y no tenía todo el mundo. Y dije, va, pues había un montón de cinta CAZ y tal, pero la cinta CAZ es común. Y yo me la quería pillar y dije, buah, Yo tío, es que la esta de cinta CAZ es tan ¿Qué chula, tiene la cinta CAD? También te la tengo que enseñar yo, que la voy a buscar al armario. es tan chula, En va a es tan sortir-me, me chula, salió. La tío. Prestige, ¿eh? La bri Es la brilli brilli encima. No, 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 era normal. Ya. Yo La tengo la Bribri brilli no brilli. la Bribri no me la podía permitir, pero me parece un pepino. Entonces dije: "Mira, tío, a tomar por el culo", y me la pillé, porque es Ah, esta que te la has es pillado suelta Paganini, vale, no, a mí me salió, claro, vale, vale. claro. Sí, sí, no, y la verdad es que no me arrepiento, porque es súper chula, súper Es chula. superchula, A sí. Pues mí, a mí me flipan, pero me flipan más las que son o sea, las que son rollo estética póster de propaganda bueno, bueno, imperial. la O de sea, Krennic es brutal, la de Krennic, rollo estas, ¿sabes? Así. esa, sí, sí. Sí, Estas así sí. me parecen brutales. Claro, pues esa es la pena. Pues mira, ese Gribus, por ejemplo, o el Krennic, a mí me molaría jugarlo, pero si lo estuviesen yo me los pillaba, pero es verdad que, bueno, pues ahora mismo no encuentran su momento. No sé si con la rotación se jugarán. Me da la sensación de que no, pero joder, tío, ojalá se jueguen. Porque es que verdaderamente los artes de las carbonitas de este set Ujú. son muy Increíble. chulas. Sí, Son sí, para sí. coleccionar, A la verdad, eso, a eso me refería un poco cuando decía antes que más contradicho, ¿no? De que Fantasy Flight este era su primer TCG. Lo que quería decir, que me he equivocado en ese asunto, es que parece ser que van aprendiendo y que van mejorando poco a poco. A ver si es verdad que en el tema sellado, que el análisis que has hecho tú me parece muy correcto, pues también se dan cuenta y poco a poco lo van perfeccionando, que al final estamos al principio de un juego que espero que dure años y que vayan a mejor las cosas. Lo veo difícil porque tenía que aumentar el coste y eso es un poco difícil. Ya, Yo creo que el sellado yo no lo haría competitivo, yo lo dejaría para las presentaciones y yo lo que haría competitivo es draft. Draft sí que, draft sí que palias todo bastante. Sí. Es la otra solución que ya tienen que pueden aprovechar. Pero yo no sé si ellos son conscientes del problema del sellado. A mí, desde luego, me lo parece, pero como yo, pues mira, si no tengo. Quiero decir, es lo que digo. O sea, yo estoy clasificado ya para Las Vegas. Yo estoy de chill. Yo voy a jugar para pasármelo bien. Yo creo que Anakin es el mejor mazo del formato. Me lo llevaba para el Battle de Zaragoza creyendo que no era la mejor opción para ganar. Simplemente porque me apetecía spamear todo el rato Carisnemic y Padmes Amidalas. Es que ya está. Es el motivo por el que, si no, me habría jugado mi hand verde, que llevo jugando toda la vida. Me lo paso súper bien con mi TEDs. Y venga, pues estamos en el turno 20, ¿no? Pues venga, por 4 TEDs y te voy a jugar un home one de recursos por 10. Y yo así soy feliz, pero es lo que y creo que es incluso mejor opción que esta, pero, chico, yo qué sé, ahora mismo la verdad es que el formato está si quieres jugar algo divertido, pues y ganar, pues puedes, porque, tienes todos los mazos que ya llevas conociendo durante este último año, que ya los tienes masterizados. Mira tú con la Madre Tarzin. Macho, la Madre Tarzin yo creo que es un mazo que ahora mismo no está bien posicionado, pero lo coges tú, que la dominas y que la controlas y que tal, y pues te metes en un top de 60 Sí, personas. sí. Pues no Me le explotó la digas, cabeza la partida anterior en el Mirror a mí, porque tuve un Mirror con el chico ese de Zaragoza, Jorge, que fue la leche esa partida. no le tires Yo flores llegué al claro, Xavi que luego se nos sube. Luego a ti se... a ti ya llegué a ti ya llegué solo pensando en la cerveza que me quería tomar y ya estaba reventado. Digo: "Madre mía, no me da mía más, sí. mi cerebro no me da para más", ¿sabes? Con un Además, es que Mirror muy duro, ¿eh? la segunda mida a la que te colé con un home one, es así que ya cocía. Ya No, te vi ya la cara y estaba, digo: ya "Uf, ya iba tío, ya iba camino a esta". la barra, ahí estaba camino a la barra yo. Sí, sí. Esa yo te vi la cara y dije: "Uf", esta no se la quita. Ya no hay nada para hacer, ¿no? Vale, y volviendo a sitio un poquito, ¿planes de torneos así un poco gordos? ¿Tienes algún plan futuro tú, ahora No. mismo entre ceja y ceja? No, 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 de PQs, bueno, quizás me voy en febrero, bueno, me apetece irme al de Canarias, pero por viajar un poco. Pero creo que ha sacado un regional en París, es que estoy hiper desconectado. O un sector, ¿no? No sé cómo se llaman ahora. Pero que no, no, ya te digo, yo como estoy clasificado y la experiencia que tuve en Bilbao fue regulera,
De momento, regionales no voy a jugar ni tampoco sectors hasta que no vea que la cosa cambie un poquito. Pero PQs sí que viajaré. La verdad es que creo que en diciembre no tengo ninguno apuntado, pero el de Canarias me apetece ir. Y si hay en Zaragoza, para ver a Juan, casi seguro que sí. Y bueno, y en Madrid seguro que me cuelo en alguno. Pero no, o sea, ahora mismo no estoy centrado nada en Star Wars Unlimited. Ahora mismo, pues, sinceramente, pues en lo que estoy centrado mucho es en esto. Esto es lo que más me Dios quita de los tiempo. Anillos. Esto es lo que más tiempo me quita. Es lo único que os puedo contar. Muy Muy bien. bien. Muy bien, Alejandro. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí ya, que Sí, llevamos un buen repaso de lo que ha sido Battle, de lo que ha sido cómo está la situación ahora mismo del juego, ¿no? Ujú. pues sí. Y nada más. Yo por mi Sí, parte, Muy bien. agradecerte que nos hayas prestado tu tiempo, darte las gracias porque no te conocía. Mira que yo también estuve en Las Vegas, pero no coincidimos. Y la verdad que escucharte hoy pues me ha parecido muy interesante y creo que eso, que has aportado mucho a esta conversación, que estamos aquí nosotros dos que somos unos matados y han venido a dar un poco de luz a la oscuridad. Nada, un placer. exacto. Yo me lo he pasado súper bien. A mí es un error ponerme un micro porque hablo mucho, pero me lo he pasado muy bien. Un crack Alejandro, sí. Pues nada, tío, nos vemos en las mesas, Nos en cualquier vemos. torneo, espero volvernos a ver en Zaragoza. Yo si hay un PECU en Zaragoza me comprometo a convencer a todo el escamot y subirnos a Sí, echar sí. unas risas, eso Si hay un seguro. peco si hay un peco en Zaragoza, vamos 100%, o sea que Tenemos que bajaros ir en que masa todos otra vez, invasión a invadir la Pilarica. Muy bien, pues nada, Bueno, tío, señor Evia, cuídate, un saludo y muchísimas gracias. nos vemos. Hasta hasta luego. luego. Hasta luego.